estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacatl y este es un episodio más de Podcast Agricultura. El día de hoy es miércoles 10 de junio del 2020, estamos en el episodio 75 y te quiero dar 5 consejos que necesitas para mejorar la fertilización de cultivos. Es importante mencionar que en lo que respecta a la nutrición vegetal, si tú conoces los requisitos nutrimentales de un cultivo en específico, es muy sencillo entrar a realizar recomendaciones de fertilización, en especial porque solo son 17 o 18 elementos esenciales los que requieren las plantas cultivadas, dependiendo de la fuente a la cual recurras. Y si tú conoces la dinámica de estos elementos en el suelo o en hidroponía, entonces puedes realizar recomendaciones de fertilización con éxito. Sin embargo, la nutrición de los cultivos forma parte de un sistema de producción, de manera que se puede ver modificada por una gran cantidad de factores que hacen que la fertilización de un cultivo específico se convierta en todo un mundo en sí mismo. No hay nada más sencillo que hacer una recomendación de fertilización de acuerdo con lo que se observa en un punto específico del desarrollo de un cultivo. Es decir, pues puedes ver si falta nitrógeno, fósforo, si sobra calcio, magnesio, etc. El problema viene cuando hay que hacer recomendaciones y ajustes de fertilización a lo largo del tiempo. Por ejemplo, durante toda una temporada. Ahí sí ya necesitas tener los puntos finos de la fertilización. Es entonces cuando te das cuenta de que todo incide en la nutrición vegetal, desde las plagas y las enfermedades hasta las condiciones climáticas, las labores culturales e inclusive la disponibilidad y el precio de los fertilizantes y, por qué no, en suelo, el equilibrio de los microorganismos. Por lo tanto, resulta todo un reto realizar una correcta fertilización de un cultivo, algo que por supuesto se simplifica mucho con la experiencia. Por lo que justamente pues quiero contarte algunas cuestiones que yo he adquirido con la experiencia de andar en campo, porque cuando yo empecé pues tenía toda la teoría en la cabeza, pero conforme he ido viviendo experiencias y llámese obteniendo logros y obteniendo también errores en campo, me he dado cuenta de que el secreto se encuentra en los detalles, incluso en aquellos que en un inicio parecen más insignificantes. Entonces aquí te van mis recomendaciones. Recomendación número 1. Siempre ten alternativas en mente. Son varias las razones por las que un productor puede llegar a querer cambiar los fertilizantes que le has recomendado. Así que ten por seguro que en más de una ocasión eso te va a suceder y es una razón suficiente para tener alternativas en mente. Cuando yo empecé a dar recomendaciones de fertilizantes, yo no tenía alternativas en mente, yo simplemente decía, este es el fertilizante que tienen que aplicar en este momento. Pero después pues me fui dando cuenta de que el productor podía tener algún problema al adquirir ese fertilizante. A veces me hablaban y me decían, hoy estoy aquí en la tienda, este fertilizante está agotado, necesito aplicar, ¿qué aplico? ¿Qué compro en este momento? Y entonces pues me ponían en un problema grande para mí porque tenía que pensar, que reflexionar, que analizar los datos que otro fertilizante podían meter. Ahora, con el paso del tiempo, pues yo ya pienso y digo, mira, le voy a recomendar este fertilizante al productor y en caso de que no exista, esta va a ser la alternativa. Y voy a cambiar de esta manera mi fertilización. Porque bueno, para ser un especialista en fertilización de cualquier cultivo es necesario saber manejar tanto los fertilizantes simples, llámese urea, MAP, DAP, el SOP, como las mezclas físicas, como pueden ser por ejemplo la línea Acafos de Compo, que son mezclas ya de todos los elementos esenciales prácticamente, pero también hay que saber manejar fertilizantes sólidos o líquidos.
me pasó el caso con un productor que de repente pues estaban manejando los fertilizantes tradicionales de siempre y un día me dice, mira, tengo esta línea nueva y la quiero probar. Y yo dije, ay, ok, pero son fertilizantes líquidos, ¿cómo hago la conversión? ¿Cómo hago el cálculo? Y bueno, ahí aprendí a manejar tanto los sólidos como los líquidos, que pues tienen sus puntos finos cada uno, tienen sus ventajas y sus desventajas y hay que saberlas hay que conocerlas para aplicarlas de forma correcta. Punto número 2. El punto que te quiero decir es, la recomendación es, considera los factores climáticos. Ninguna recomendación de fertilización se debe mantener igual a lo largo del tiempo, ya que los factores climáticos afectan en gran medida a la eficiencia de la fertilización. Por lo tanto, debes considerar cuál es el efecto de dichos factores para ajustar la dosis. Yo sé que en campo muchas veces no se puede hacer esto de manera experimental, pero de manera experimental como, digamos, con los datos exactos que nos gustaría tener. A veces se trata más de ajustar en base a la experiencia. Por ejemplo, pues sabemos que el calcio es un elemento poco móvil dentro de la planta y que por lo tanto, si nosotros no tenemos transpiración, no tenemos transporte de calcio y distribución a toda la planta. ¿De qué te sirve aplicar muchísimo calcio al suelo cuando vas a tener días nublados y no se va a aprovechar? Bueno, pues ahí modificas tu dosis de fertilización, ¿sí? Y bueno, este es solo un ejemplo. Otro ejemplo pues es a lo mejor el nitrógeno, el cual al ser un anión no se retiene por las partículas del suelo, y si tú aplicas una gran cantidad de nitrógeno cerca de días lluviosos, ten por seguro que vas a tener pérdidas mayores al 30 al 50% de ese nutrimento, simplemente porque se lava, se tiene una pérdida de nitrógeno por escorrentía. Así que pues hay que considerar cuál va a ser el factor. No puedes dejar una fertilización igual por mucho tiempo, porque a lo mejor durante los meses lluviosos son unas condiciones, durante los meses de calor son otras. Tienes que estar haciendo las modificaciones necesarias. Recomendación número 3. Más fertilizante no es la solución. A ver, en campo es bastante normal que si se observa una deficiencia en la planta se quiere arreglar aplicando más fertilizante. Sin embargo, aunque en muchas ocasiones esto suele funcionar, pues porque a lo mejor sí se tiene una deficiencia, también en muchas otras ocasiones lo que se hace es agravar el problema. Te comento un caso reciente que me acaba de suceder. Por más que estamos empujando una planta en desarrollo vegetativo, por más que le estamos aplicando nitrógeno, la planta no despega. La planta se ve atorada, la planta parece que no está aprovechando lo que se está aplicando en el suelo. Mandamos a hacer un análisis de extracto de pasta saturada, nos encontramos con que hay 3 a 4 veces, no recuerdo exactamente, más nitrógeno en el suelo de lo que la planta necesita. ¿Por qué la planta no lo está tomando? Eso es lo que tuvimos que averiguar. Pero ahí nos dimos cuenta que más fertilizante no era la solución. Estábamos tirando fertilizante, estábamos saturando el suelo, estábamos tronando la planta, porque esa no era la solución. Entonces, cuando tengas tú una duda que de repente te dice, no, pues la planta no quiere, vamos a meterle el triple de fertilizante. No. Ante la duda, manda a hacer un análisis, porque créeme que seguramente hay una elevada posibilidad de que los elementos, de que los fertilizantes estén en el suelo, pero la planta no los esté agarrando. ¿Cómo solucionamos este problema que te estoy comentando? Bueno, se trata de un suelo en el cual se ha estado manejando en temporadas pasadas muchos microorganismos para tratar de establecer un equilibrio. Por alguna u otra razón llevamos un par de meses sin aplicar microorganismos. En cuanto se aplicaron microorganismos, tuvimos
una mejora sustancial de la planta, justamente porque todas las interacciones que realizan los microorganismos ayudan a las raíces también a absorber nutrientes, y fue lo que comenzamos a ver. Si nosotros nos hubiéramos ido por el doble de fertilización, no solo tendríamos 3 veces más de lo que necesita el cultivo, tendríamos 6 veces más, y eso ya nos lleva a deficiencias y toxicidades de otros elementos. Hay que también ver cuáles son las sinergias o los antagonismos entre elementos, ¿verdad? Recomendación número 4. Entiende lo que te dice tu cultivo. La mayoría de las veces es relativamente sencillo entender qué problema nutricional tiene nuestro cultivo, ¿no? Pues ya sabemos, por ejemplo, que si nos falta nitrógeno tenemos un amarillamiento de las hojas, ¿sí? Que si tenemos un exceso de nitrógeno, de repente comenzamos a ver unas hojas con un verde muy bonito, pero unas hojas de un tamaño muy exagerado. Y bueno, si eres observador y tienes la experiencia necesaria, entonces sabrás qué hacer viendo tu cultivo, ¿ok? En algunas ocasiones no resulta tan simple saber cuál es el problema. Cualquier sistema agrícola tiene una gran cantidad de factores que deben ser conjugados y considerados al mismo tiempo para tener éxito. Pero cuando muchos factores parecen estar fuera de control, entonces se crea lo que yo llamo un superproblema, término con el que me refiero a que pasa algo grave. En la nutrición vegetal, si algo no va bien, entonces hay que solicitar análisis. Me ha sucedido que de repente, por quererte ahorrar el análisis, estás tratando de adivinar y en lugar de solucionar el problema lo agravas. O a veces no es de que lo agraves, a veces es de que simplemente el problema permanece más tiempo del que debería haber permanecido en campo, ¿sí? Por lo tanto, ya sea un análisis de savia del peciolo, de extracto de pasta saturada, un análisis de fertilidad, manda a hacer análisis porque, pues de esta manera, cuando te regresen la muestra, cuando te regresen los resultados, pues vas a tener ya la certeza de saber exactamente qué está sucediendo. A ver, ahora bien, si tú mandas a hacer un análisis, estamos hablando de mínimo una semana para que te lleguen los resultados. Yo sé que muchas veces no podemos esperar tanto tiempo para hacer un ajuste. Por lo tanto, sigue siendo fundamental que sepas leer la planta. ¿Qué es saber leer la planta? Hace ya varios años, cuando yo comencé a trabajar con zarzamora y otras berries, pues prácticamente la zarzamora yo no la conocía. Yo me quedé con la idea de que venía a trabajar a lo mejor con mora. Quizás sepas que, bueno, la mora es un árbol y la zarzamora pues, es una especie de arbusto, ¿no? Algo así. Entonces, pues cuando yo llegué y vi las plantaciones de zarzamora no eran lo que yo esperaba. Yo pensé que iba a trabajar con árboles de mora, ¿sí? Y en ese momento lo que me decían no lo lograba ver. Me decían mis ex compañeros, mira, esta es tal variedad, esta es tal variedad, esta es así, y yo las veía todas iguales. Y ahora veo lo mismo con nuevos profesionistas que se están dedicando a esto. Yo les comento muy fácil, mira, este tiene este problema. Y me dicen, pero ¿cómo lo sabes? Mira, aquí se nota y no lo alcanzan a ver porque es algo que te da la experiencia. Ya cuando tú tienes cierta experiencia, que estás constantemente viendo un cultivo y ya déjate tú de un cultivo, viendo las distintas variedades de un cultivo, agarras ese punto fino que te permite leer a la planta y decir, esta planta está estresada, esta planta tiene esto, esta planta le falta aquello. Pero eso es algo que tienes que ir aprendiendo. Por ejemplo, si ahorita me llama alguien y me dice, ven a ver mis duraznos, ¿no? Pues los podría ir a ver, pero a ciencia cierta no voy a saber qué tienen, porque no conozco bien el cultivo del durazno. Primero tendría que decirle, a ver, dime qué variedad es esto, dime qué tiempos tiene, dime qué requisitos nutrimentales. Y ya cuando yo empiezo a ver eso, si yo veo esa huerta de duraznos de forma recurrente, ya le voy agarrando el punto fino, ya le voy entendiendo. Y es justamente lo que ahorita me pasa, por ejemplo, con la zarzamora. Ya la veo y ya te puedo decir qué tiene. Obviamente no le voy a atinar a todas, por eso me gustan los análisis, pero ya la experiencia te da cierta garantía, cierta certeza de decir, esto mismo pasó el año pasado en otra parcela, este problema es tal, lo vamos a solucionar de esta manera. Y recomendación número 5, lo más caro no siempre es lo mejor. Como en toda industria, en el mercado de los fertilizantes hay muchos jugadores que quieren obtener su rebanada del pastel. Pero es parte de nuestro trabajo como especialistas en nutrición vegetal identificar
¿Cuáles son los productos adecuados para cada etapa del cultivo? Existen muchos buenos fertilizantes. De hecho, yo no considero que haya productos fertilizantes malos, ¿sí? Solo que hay que diferenciar que algunos son de precio más elevados que otros, que algunos traen más impurezas que otros, ¿sí? Que algunos son más solubles que otros, el pH cambia, otros son de rápida absorción, otros son de lenta liberación. O sea, eso sí hay que entenderlo porque son las características de cada fertilizante y necesitamos aplicar aquello que esté acorde a lo que requerimos para el cultivo. Si tenemos un problema de deficiencia nutrimental, pues no vamos a aplicar un fertilizante de lenta liberación. Necesitamos algo de rápida absorción, ¿sí? Por lo tanto, pues los productos caros que yo conozco suelen ser buenos. Suelen tener características que justamente hacen que sean más caros, como mayor solubilidad, menos impurezas, el pH más adecuado a lo que necesitamos. Sin embargo, una producción agrícola solo con productos caros a lo largo del tiempo se vuelve inviable, aunque la comercialización y el precio del producto sea excelente. No hay nada mejor que equilibrar entre fertilizantes de distintos precios, de distintos tipos, mezclas físicas, fertilizantes simples, fertilizantes compuestos. No hay nada mejor que equilibrar. Y para esto hay que saber que se puede utilizar, ¿ok? Si estás en una etapa vegetativa fuerte, pues si tú quieres realizar el abonado completo de nitrógeno con una mezcla compuesta, quizá vas a generar más problemas de lo que vas a solucionar. Pues en ese caso a lo mejor le meto urea, un 4600, que es el fertilizante nitrogenado que mayor cantidad de nitrógeno aporta y que tiene un precio bastante accesible, y a lo mejor con eso completo el requerimiento. Que ya estoy entrando en una etapa de producción donde requiero ya un fertilizante de mayor calidad. Bueno, seguramente lo requiero en menor cantidad y puedo meter algo más costoso, algo más equilibrado, algo que se absorba más rápido. Está bien, pero hay que hacerlo en función de lo que necesitamos, no en función del precio. Yo he conocido productores que de repente dicen, no, yo aplico puro de este porque aunque está bien caro es el bueno. Y de repente te das cuenta que pues si no sacan un buen rendimiento quizás se vayan a la quiebra. Y me ha tocado el lado contrario, el decir, no, es lo mismo, yo no aplico fertilizantes caros, yo puro de esto barato. Y se ve reflejado, pues, obviamente, en un rendimiento deficiente de la productividad. Porque esto se trata de crear un equilibrio, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Pecacid es un fertilizante que a mí me gusta utilizar mucho en momentos puntuales. Es un fertilizante con fósforo muy asimilable para las plantas que cuesta aproximadamente 43 pesos el kilo. O sea, ya 43 pesos el kilo es un fertilizante caro porque yo suelo utilizar el MAP, el fosfato monoamónico, otro fertilizante fosforado, que tiene un precio de alrededor de 22 pesos por kilo. Te preguntaré, ¿cuál es mejor? Bueno, pues ambos son buenos, pero se trata de una diferencia en precio de casi 50%. Razón suficiente para considerar al MAP como el caballito de batalla y al Pecacid como el arma secreta durante periodos muy específicos del desarrollo de los cultivos. Y de esta manera la producción sigue siendo viable teniendo una buena nutrición vegetal. Hasta aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerda que si te ha gustado el episodio, te solicito me ayudes compartiéndoselo a tus contactos, a quienes consideres que le puede ser de utilidad esta información. De esta manera, este proyecto que es Podcast Agricultura, pues puede seguir adelante. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerda que te espero el día de mañana. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.